Buenos días a todas, buenas tardes a todas, a todos, según sus horarios. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Hernán Blanco. Yo estoy basado en Chile. De hecho, los estoy saludando desde cerca de Santiago de Chile, en el campo, con un día primaveral. Espero que todos se encuentren, todas se encuentren bien, especialmente en esta situación difícil, ¿no?, de pandemia, de crisis en que nos encontramos. Este evento, tal como ustedes lo ven ahí, se llama Acción Climática en tiempos de crisis, potenciando la recuperación sostenible post-COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Antes de seguir, les cuento, y si me ayudan con la siguiente lámina, les cuento que tenemos traducción disponible. Entonces, si hay gente que nos está escuchando en inglés en particular, y voy a dar el anuncio en inglés, pero si hay gente que nos está escuchando en inglés, puede ocupar la traducción. Si ustedes hablan español, no tienen que hacer nada, se quedan acá. Lo digo en inglés. Good morning, good afternoon, everyone. Thanks for being here. Just to let you know that we do have a translation available. There's a interpretation, and you have to go to the bottom that says interpretation uh, below, down on your screen, and choose English. And there you can follow us in English. Thanks very much. Sigo entonces en español y yo les doy la bienvenida en nombre de 4 instituciones que están detrás de esta serie de eventos. Por una parte, Euroclima Plus, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Let's LAC. Y también les doy una cálida bienvenida a todas, a todos, desde las distintas organizaciones que están trabajando en la implementación concreta de estas actividades. Y ahí nombro a CEPAL de Naciones Unidas, a Fundación Avina, a GIZ, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nuevamente, al Banco Interamericano para el Desarrollo nuevamente, a Let's LAC, a la Asociación Sustentar y a Libélula. Muchas gracias a todas esas instituciones que hacen posible entonces que estemos hoy día acá. Y les cuento de qué se trata, cómo funciona este evento de acción climática en tiempos de crisis. Estamos ayer, hoy día y mañana en este hito de lanzamiento. Ustedes lo pueden ver en su pantalla, el hito de lanzamiento. Eh, pero esto simplemente está abriendo una serie de eventos, le hemos llamado el hub de eventos, que va a estar ocurriendo entre septiembre y, de hecho, diciembre próximo. Vamos a tener eventos de difusión, vamos a tener eventos de diálogo, eventos de capacitación, eventos incluso con donantes, eh, eh, en distintos temas relacionados con la acción climática, para llegar a un hito final que va a ser un evento similar a este que está ocurriendo en estos 3 días. Tenemos 3 temas que son los 3 temas estructurantes, los 3 ejes temáticos principales de esta serie de eventos. Por una parte, las estrategias de largo plazo hacia cero emisiones netas y la recuperación verde, que fue lo que acabamos de hacer 30 minutos antes, esta mañana. Ese es un primer eje estructurante. Un segundo eje estructurante es el que tiene que ver con el incremento de ambición en las NDCs de los países. Las NDCs son esta herramienta, este instrumento que pone por delante el Acuerdo de París, y ahí estamos trabajando o están coordinando el trabajo 3 organizaciones, CEPAL y GIZ por parte de Euroclima, y también PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 3 organizaciones entonces también coordinando las actividades que vamos a estar haciendo en torno a los NDC. Y por último, lo que estamos haciendo ahora en este segmento, el eje de descarbonizando el transporte para una recuperación sostenible y resiliente, que lo está coordinando la asociación Sustentar. Esos son los 3 ejes en los cuales vamos a estar trabajando. Tenemos una serie de temas transversales también en los cuales estamos trabajando. Solo quiero contarles que yo soy parte de Fundación Avina, también soy parte del comité directivo de Let's LAC, y tengo el privilegio y la responsabilidad también
de estar facilitando estos 3 días de reunión. Hay un gran equipo de gente detrás de todo esto que estamos haciendo y en algún minuto se los voy a estar mencionando. Les quiero contar que también estamos saliendo en vivo por livestream en Facebook y en otras plataformas también de las organizaciones que nos están apoyando. Les quiero contar que en el día de ayer tuvimos entre 500 y 700 personas participando activamente. En el día de hoy también hemos tenido del orden de 250 personas conectadas. Veo aquí en pantalla, ustedes también lo pueden ver, que en este minuto tenemos 230 personas conectadas. Quiero contarles que la idea es trabajar del modo más participativo, más interactivo que podamos con ustedes. Hemos dicho que la idea es que estamos todos en un salón en este minuto trabajando en la imagen, ¿no? Como una imagen, trabajando todos juntos en este minuto, y vamos a estar haciéndole preguntas y dándoles a ustedes también espacios para que puedan participar en esto. Para que todo funcione bien, tenemos una serie de recomendaciones. Si me das la siguiente lámina, van a ver ahí... pero antes de las recomendaciones, perdón, ¿o no? ¿Estaba bien? Bueno, vamos con las recomendaciones. En las recomendaciones, entonces, les voy a pedir que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Nosotros también lo estamos haciendo desde acá. Les voy a pedir también que los panelistas ojalá puedan ocupar micrófonos y audífonos dedicados como los que yo estoy usando en este minuto, de manera que la calidad del sonido sea la mejor posible. Para quienes ya están familiarizados con estas reuniones virtuales, saben que, por ejemplo, en Zoom hay una ventana de chat, eh, una ventana de conversación donde nosotros en particular les vamos a estar dando indicaciones, les vamos a estar compartiendo enlaces a páginas web que vamos a estar utilizando, y también sin duda ustedes pueden hacer algunas consultas y comentarios. Eso sí, les voy a advertir que todo lo que sean preguntas y respuestas más específicas no lo vamos a manejar por esa ventana de chat, sí lo vamos a manejar por otras herramientas como Slido o Google Forms, que seguramente las conocen. No se preocupen si no las conocen, porque yo les voy a estar indicando cómo las vamos a usar. En algún minuto les voy a abrir la posibilidad de levantar la mano, ¿no? Y ustedes saben, Zoom tiene esa posibilidad en los comandos de abajo. Entonces, en algún minuto les voy a abrir esa posibilidad de levantar la mano. Todo esto ustedes comprenderán, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más ordenada, para que podamos funcionar. Y lo mismo con el tiempo. Entonces yo voy a estar controlando el tiempo y tengo estas lindas campanitas tibetanas que les voy a estar tocando para avisar cuando se nos acaba el tiempo, especialmente a las personas que van a estar tomando el micrófono. Ya les conté lo de la traducción y voy a ir entonces con una primera pregunta a ustedes, y la primera pregunta la pueden ver ahí. Y les voy a pedir entonces que se conecten en su navegador, si están en un computador, si van por favor al navegador de internet de su computador y ponen slido.com, se van a esa página, slido.com, que ustedes la están viendo ahí, les va a pedir un código, el código es SEG4, SEG de gato 4, que se refiere a segmento 4. Anotan ese código y simplemente lo único que les piden anotar en este minuto ahí es desde qué país te conectas. Basta con que anoten el país donde ustedes están, y si se fijan en la medida en que ustedes van anotando desde qué país se están conectando, van apareciendo en una nube, ¿no? Y lo estamos viendo en pantalla ahora, van apareciendo en esta nube los países que nos están acompañando, los países donde ustedes están en este minuto. Si se fijan, el tamaño del país va a aparecer según la cantidad de personas que han seleccionado ese país. Yo estoy viendo que ya vamos en cerca de 90 personas que responden la pregunta. Faltan todavía más de 150 personas que todavía puedan contestar. Les pido entonces a quienes no lo han hecho que vayan al navegador, vayan a slido.com,
con el código, les va a pedir un código, el código es SEG4, y anoten solamente el país desde donde se conectan. Algunos anotaron por ahí la ciudad, veo Monterrey, México. Si nos anotan solo el país, es mejor, es más fácil. Y entonces, si se fijan, pareciera ser que Perú va ganando, tenemos más participantes de Perú. A continuación veo a México, veo a Costa Rica, veo a Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, Chile, y en pequeñito por ahí veo gente en Alemania, en, ¿qué otro país por ahí? El Salvador, Venezuela, Estados Unidos. Y veo entonces como 160 personas que han contestado la pregunta. Todavía en teoría nos quedarían 120 personas que nos contesten la pregunta. Recuerden que no sirve contestar la pregunta en la ventanita del chat de Zoom, sino que tienen que hacerlo en la página web de slido.com. Voy a dar unos pocos segundos más. Simplemente queríamos tener una idea y que todos ustedes tengan una idea de qué país están participando. Muy bien, ahí llegamos a 180 participantes básicamente, entonces vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por eso. Vamos a ir a la siguiente lámina, lo vamos a dejar ahí eso. Y les voy a seguir haciendo algunas preguntas que creo que puede ser interesante para todos. Entonces lo que les voy a pedir es si pueden volver a slido.com. Si lo dejaron abierto no hay problema, porque automáticamente Slido les va a mostrar otra pregunta. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de actor representas o en qué tipo de sector trabajas, estás relacionada, relacionado, estás vinculada? Y si se fijan, tenemos academia, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, ONGs, sector privado, empresas, consultores independientes, gobiernos nacionales en temas de medio ambiente, gobiernos nacionales en ministerios sectoriales, el sector privado creo que lo mencioné, otros sectores, bueno, ahí ustedes en la página web de Slido pueden ver los distintos sectores, y lo que le estamos pidiendo es muy sencillo, es simplemente que ustedes puedan responder, seleccionar de qué sector o a qué sector están más cercanos cada uno de ustedes, ¿no? Veo que más de 160 personas ya contestaron, ahora estamos más rápidos, ¿no? Vamos aprendiendo. 165 personas, y veo que academia parece que va ganando con un 24% de las respuestas, es decir, más de 30 personas nos están acompañando desde el sector académico. Le sigue ONGs, le sigue consultores independientes, gente de empresas, y así en adelante ustedes lo pueden ver. Estamos llegando casi a las 200 personas que han contestado. Si no lo han hecho, vayan a slido.com, entonces con el código SEC4. Unos pocos segundos más y muchas gracias por eso. Ahí tenemos una idea entonces de quienes nos acompañan. Si vamos a la siguiente lámina y vamos a seguir participando todavía con ustedes, les queremos hacer la última pregunta. Si siguen en Slido, ¿no? O si la abren nuevamente, slido.com, la pregunta es, ¿trabajas activamente en temas de transporte o movilidad? Nos interesa mucho esa pregunta, nos va a servir para ver eh, quiénes entonces están directamente vinculados al tema. Me parece que hay una mayoría de gente que dice que no trabaja directamente en el tema, pero me imagino que están muy interesados en el tema de transporte y movilidad. Tenemos ya 140, 150 personas que están respondiendo la pregunta. Recuerden, van a slido.com, código SEC4, y simplemente responden si es que están vinculados, trabajando activamente en temas de transporte o movilidad. Entonces creo que ya tenemos una proporción clara, más o menos un 20% que sí, y el resto que no. Bien, muchísimas gracias por esas respuestas. Creo que nos dan un muy buen panorama de con quiénes estamos ahora conectados, con quienes estamos trabajando. Veo que ya somos cerca de 300 personas conectadas a esta sesión.
y les doy la bienvenida a todos. Les recuerdo que también estamos en streaming en Facebook y en los streaming de otras organizaciones. Muchas gracias por estar con nosotros aquí ahora. Estamos en el segmento 4. Ya llevamos 4 segmentos entre ayer y hoy día, y este segmento en particular es sobre movilidad y transporte resiliente y bajo en emisiones. Les voy a contar un poco más de lo que vamos a estar haciendo antes de seguir adelante, pero antes de eso les voy a leer un párrafo pequeño que describe entonces en qué estamos en este segmento en particular. América Latina y el Caribe registra una de las mayores tasas de crecimiento de las emisiones de CO2 del transporte entre todas las regiones del mundo, con un aumento de las emisiones del 50% entre el año 2000 y el año 2016, derivado esto del aumento de las actividades de transporte de pasajeros y de carga. La pandemia global causada por el COVID-19 ha incrementado aún más los retos para llevar adelante la agenda de descarbonización de la región. Sin embargo, esta crisis también presenta una gran oportunidad para innovar y mejorar la calidad de las actividades de transporte para evitar que la recuperación económica post-COVID-19 reoriente nuevamente las actividades de transporte hacia los modos más contaminantes y de mayor consumo energético. Creo que ese párrafo habla muy bien de lo que nos inspira, de lo que estamos haciendo en este segmento, y ahora entonces paso directamente a contarles qué vamos a estar haciendo. Vamos a tener, yo les había adelantado que Sustentar, la asociación Sustentar, está coordinando este tema, y vamos a tener entonces una bienvenida por parte de Carolina Chantril. Yo le voy a dar la palabra enseguida. Luego vamos a tener una presentación introductoria sobre este tema de parte de Lorena Saavedra. Lorena es asesora en movilidad urbana sostenible del programa Euroclima Plus. Hecho eso, que nos va a tomar unos 20 minutos, vamos a pasar a un trabajo participativo, vamos a trabajar en grupos, aunque esto suene un poco extraño, pero en esta modalidad virtual sí podemos irnos a grupos de trabajo, y los vamos a mandar a cada uno de ustedes a un grupo donde van a estar sentados con unas 7, 8 personas más trabajando juntos por unos 30 minutos. Y luego vamos a volver a un plenario antes de cerrar esta sesión de hoy día, este segmento. Entonces, Carolina, Lorena, yo les voy a pasar la palabra a ustedes y les voy a recordar con las campanitas cuando estemos justos en el tiempo. Muchísimas gracias, y te pido, Carolina, si puedes prender tu micrófono y tu cámara y tomar la palabra. Muchas gracias, Hernán, por la introducción. Mi nombre, como decía Hernán, es Carolina y soy responsable por coordinar el equipo y la cartera de trabajo que tenemos desde la Asociación Sustentar en temas de movilidad sostenible. Como para darles una referencia, Sustentar es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en promover la sustentabilidad y apoyar la construcción de capacidades para la acción, tanto en Argentina como en la región de Latinoamérica y el Caribe. Desde la Asociación Sustentar estamos liderando el grupo de trabajo de transporte de LEDs para la región de LAC, y somos parte también de la coordinación de este grupo a nivel global de la mano de LEDs Global Partnership y sus socios. Sustentar es parte de LEDs desde el año 2014 y ha sido parte y es parte del comité directivo, y también ha colaborado en varias instancias regionales y globales de su labor. Con el grupo de trabajo, para que se den un poco una idea, es un grupo que trabaja en brindar apoyo a tomadores de decisión e implementadores en la transición hacia una movilidad resiliente y baja en emisiones, vincula y fortalece redes de expertos alrededor de este tema, y explora y aprovecha algunas oportunidades de colaboración a nivel local y a nivel regional en 2 comunidades de práctica. La comunidad de práctica de logística sostenible busca abordar principales barreras a la transición hacia la logística limpia y las alternativas disponibles para poder superar esas barreras, mientras que la
comunidad de práctica de movilidad eléctrica promueve la adopción de la electromovilidad para reducir el transporte movido a combustibles fósiles. Ambas se enfocan mucho en el aprendizaje e intercambio entre pares en la región, documentando y compartiendo casos de estudios, brindando capacitación y asesoramiento y asistencia a través de expertos de esta red. Al igual que los oradores, y acá me permito también darles la bienvenida y agradecerles a todos ustedes que nos acompañan y participan activamente de este encuentro, pero también de las comunidades de práctica y de los grupos de trabajo, de los cuales nos permiten apoyar la acción climática en la región, y en lo que a mí respecta en el sector de transporte, que como bien decían en las presentaciones de ayer y en lo que comentaba recién Hernán, es un sector que es protagónico para el cumplimiento de los compromisos y las NDCs, así como el Acuerdo de París para un desarrollo sostenible y bajo en emisiones. Respecto al evento en conjunto, también retomo lo que comentaba Hernán, que hay 3 ejes de trabajo temáticos y paralelos que vamos a estar desarrollando, de los cuales uno es este, que es sectorial, sobre el transporte y la movilidad. Y en los próximos meses vamos a estar desarrollando actividades para, de alguna manera, trabajar otros 3 temas del transporte. El primero es, a nivel más general, es poder identificar y explorar los aportes que puede tener el transporte a través de estas estrategias de bajas emisiones a la recuperación verde de la pandemia, ¿no? El segundo tema es alrededor de la movilidad eléctrica. La idea es trabajar sobre los aspectos fundamentales de la planificación, la inversión y la ejecución de acciones de electromovilidad con enfoques integrales y estratégicos para generar oportunidades de desarrollo económico, inclusivo y resiliente en este contexto. Y el tercer tema es alrededor de la logística sostenible para explorar los aspectos clave de adoptar estrategias de descarbonización del transporte de cargas y de la logística urbana, con foco en especial en la articulación pública-privada y en la competitividad del sector, en particular en este contexto de crisis. Sin más, con eso quiero presentarles a Lorena Saavedra, que me acompaña. Como decía Hernán, ella es asesora de movilidad urbana sostenible del programa Duraclima Plus, con quien estamos colaborando también para sinergizar e integrar los esfuerzos de nuestras iniciativas de transporte y movilidad en la región. Lorena es economista de la Universidad Católica del Ecuador y posee una maestría de estudios en planificación urbana y regional de la London School of Economics and Political Science, y ella presentará un panorama de la situación actual del sector de transporte y movilidad en Latinoamérica, así como se ha visto afectado por la ocurrencia de la pandemia del COVID-19, resaltando algunos principales desafíos, pero también oportunidades que se nos presentan para descarbonizar el transporte, al mismo tiempo que logramos generar resiliencia, competitividad y desarrollo sostenible a futuro. Con eso te doy la palabra, Lorena, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer la presentación lo más brevemente posible. Como bien dijo Carolina, pues la idea es dar un poquito de contexto regional de cómo está la situación de movilidad y transporte y por ende cuáles serían las perspectivas para convertirlos en resilientes y bajos en emisiones. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Adelante. Perfecto. Ok, entonces un poco empezar en dónde estábamos antes del shock por el COVID, antes de esta pandemia que nos ha afectado de manera profunda a todos los países de la región. Pues un poco las preocupaciones y los aspectos más relevantes que teníamos en el sector de transporte y movilidad era, por un lado, toda la ingente cantidad de recursos que se necesitaba para hacer inversión, para lograr proveer infraestructura adecuada, infraestructura de transporte público masivo, infraestructura de logística, etcétera. Y asociado mucho a esas inversiones bastante voluminosas, siempre estaba la pregunta de cómo se logra sostenibilidad en la operación, sostenibilidad financiera, pero también sostenibilidad de manera más integral con el ambiente y etcétera. Y claro, siempre en nuestros países latinoamericanos también pendiente el tema de accesibilidad y cobertura, y también la inclusión de otros modos más activos de transporte y cómo empezábamos a gestionar la movilidad con un balance modal que quitara la predominancia del vehículo privado. Y como gran eje transversal estaba ya desde hace mucho y sobre todo desde el Acuerdo de París el tema de la necesidad del sector de tomar acciones sumamente contundentes para mitigación de cambio climático. Y también ya venía, por toda esta discusión de los objetivos de desarrollo sostenible,
todos los vínculos que el sector transporte y movilidad tienen con otros ámbitos, como el tema de la inclusión social, la calidad de vida y el desarrollo en sí mismo. Entonces, la importancia de buenas políticas de transporte, como la posibilidad de dar acceso a las personas, a las amenidades urbanas, y también, obviamente, de fortalecer las cadenas de valor y el efecto dinamizador que tiene el transporte con otros sectores productivos. Y la necesidad de trascender, de controlar flujos, a más bien mejorar tiempos de viaje y además lograr mayor productividad y competitividad de las personas. Y estábamos en una transición que de alguna forma quería salir de la ciudad orientada a la planificación en torno al automóvil hacia este concepto nuevo que es la movilidad sustentable, que de alguna forma ya muchas ciudades han visto avances grandes, y de ese paso intermedio, un paso adicional que es pensar la ciudad de lugares, que es un concepto en el que ya no solo hablo de balance intermodal y de sostenibilidad de los modos de transporte, sino que empiezas a reconcebir la forma en la que se planifica la ciudad de tal manera que la ciudad se vive de una manera en microcélulas y en un espacio de distancias caminables, y donde es muchísimo más fácil planificar el uso de modos activos de transporte porque todo queda cerca. Entonces, la ciudad de lugares es un concepto que va mucho más allá y que trasciende. No son secuenciales necesariamente, es decir, hay gente que ha hecho, o hay ciudades que están haciendo la transición directa a ciudad de lugares y no tanto solo a movilidad sostenible, pero eran procesos que estaban ya latiendo desde antes de la pandemia. Ya luego con la pandemia, lo que hemos visto es un shock profundo, como les decía, y es un shock, de alguna manera no es una crisis, porque la crisis se entiende como algo momentáneo, que después de eso te recuperas y sales y como que no pasó nada. El shock es algo que altera el sistema de manera permanente. Entonces, así es como lo entendemos los economistas, y entonces creo que es un símil bastante apropiado para una cosa como la que nos está pasando. Entonces, evidentemente aquí voy a hacer un recuento de algo que todos lo hemos vivido en mayor o menor medida, pero que es el tema de la restricción de movilidad. Dependiendo del país en el que nos encontramos, han sido más o menos severas las medidas de cuarentena o aislamiento, pero en todos los países hemos visto una restricción de la movilidad y también un decremento en el número de viajes. Incluso aunque no haya un impedimento formal de salir, la gente se ha cuidado mucho y se ha quedado mayoritariamente en las casas, lo cual evidentemente ha cambiado completamente los patrones de movilidad. Entonces, aquí estamos viendo algunos países analizados. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el decremento en el uso de transporte público en muchas ciudades de la región, y vemos que ha sido bastante significativo. Estas cifras son en el comienzo mismo de la pandemia, es decir, cuando vimos justamente ese giro en el comportamiento. De ahí en más se han ido relajando en algunos países, en otros sigue tan severa como el comienzo de la situación, pero ciertamente vemos este cambio de patrón, que es lo que queríamos transmitir. Y con esto lo que quiero decir es que, si bien han cambiado muchas cosas, lo que pasa es que ahora, pensando hacia futuro, los retos son los mismos que siempre tuvimos, pero con dimensiones nuevas. Entonces, por ejemplo, siempre estaba la necesidad de reducir la hipermovilidad de las personas, y solo que antes era la hipermovilidad viabilizada o potenciada por el uso del automóvil privado. Hoy es redefinir el uso del automóvil privado y que no se vuelva como alguna suerte de escudo donde la gente se siente protegida de COVID y con más razón utiliza, sino que ahora la gente puede pensar otras lógicas. Entonces, por eso venía el tema de la ciudad de lugares, por ejemplo. Entonces, reducir la hipermovilidad por un tema de bioseguridad, pero hacia un mecanismo distinto que no sea el auto. También está el tema del transporte colectivo como una preocupación, pero ya no son solo el tema de cobertura, accesibilidad, seguridad o inclusión, sino que ahora tenemos que redefinir el concepto de masivo, definitivamente, por un tema de precaución. Y asociado a esa redefinición vamos a tener que necesariamente pensar nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces ya no es el clásico análisis financiero de que sea lo más masivo posible para que entonces sea rentable tan pronto como sea posible. Ya no va a poder ser así. Vamos a tener que pensar otras lógicas. Y vamos a tener que posicionar los modos activos ya no como una novelería, ya no como una cosa minoritaria, sino más bien como una posibilidad real, pero que tiene que venir asociado a replantear la ciudad, porque muchas de las
Los argumentos de la oposición a los modos activos ha sido que son impensables unos viajes de 50 minutos, por ejemplo, en bicicleta. Pero claro, si haces una ciudad en la que se planifica como microcélulas y donde las cosas pasan muy a escala comunitaria, muy a escala barrial, es mucho más fácil o mucho más creíble pensar que un modo activo de transporte es realmente un modo de movilización diaria y no de uso espontáneo muy eventual. Luego está el tema, como les decía, en el transporte público va a estar el reto de garantizar, o sea, estuvo durante la pandemia y fue una gran disyuntiva que enfrentaron los gobiernos locales y nacionales sobre el reto de si operar o no. En algunos países dejaron de operar por evitar contagios, en otros intentaron seguir teniéndolos activos como una forma de viabilizar, por ejemplo, los servicios estratégicos como la movilización de médicos, etcétera. Y claro, ahora asociado a eso vienen una serie de preguntas mucho más fuertes, como el tema de se tienen que ajustar las rutas, qué va a pasar con las pérdidas económicas por no operar a la capacidad, el tema del riesgo propio de contagio, tanto de los que viajan en el transporte como de quienes manejan el vehículo. Entonces, y todas las condiciones laborales asociadas. Y finalmente, a nivel de empresas o de operadores, está el tema de liquidez y lo largo que se ha hecho este proceso de cuarentena y cómo entonces la liquidez supera toda posibilidad de reserva que tenga una empresa. Entonces ahí ya nos quedan algunos retos económicos hacia adelante. También nuevamente vimos iniciativas espontáneas de la gente del uso de la calzada para lograr distanciamiento social y movilidad segura, y como esto representó una oportunidad para que se implementen de manera un poco más formal pilotos. Y en transporte de carga y logística urbana, lo que vimos es que al transporte de carga le ha tocado muy duro, porque con esta pandemia ellos son los que han tenido el permiso para seguir operando, pero eso también ha develado las condiciones en las que operan como empresas y como trabajadores. Y entonces vemos que, por ejemplo, tuvieron que enfrentar mucha restricción de acceso a ciertas áreas urbanas porque en muchos países se descentralizó las decisiones sobre movilidad a nivel local y eso hizo que haya transportistas de carga que quedaron parados a las afueras de ciudad por días sin poder entrar hasta obtener los permisos o entran en unas condiciones en las que no pueden ni siquiera bajarse el vehículo, etcétera. Una serie de problemas. También se ha visto que en las rutas no hay áreas de descanso, es decir, una serie de condiciones laborales sumamente complejas. Y también el hecho de que en muchos de los casos los operadores de carga tampoco son grandes empresas, sino que son gente por cuenta propia que tampoco tiene ningún sistema o beneficio sanitario como para operar con protección. Eso por un lado. Y por el otro lado de la logística es la parte urbana. Entonces ahora todo este tema de las entregas a domicilio y los servicios de delivery, que evidentemente ahí lo que hemos visto es, por ejemplo, un problema gigantesco de insuficiencia de oferta, ¿ya? Insuficiencia de oferta frente a una demanda que se disparó, fruto de que todos nos quedamos en casa. Entonces no era una condición preexistente, sino que es como ha terminado siendo. Y fruto de eso también hemos visto una respuesta donde ha surgido mucha informalidad en este tipo de servicios y condiciones muy precarias. Personas que por su necesidad de ganarse el día han empezado a operar este tipo de servicios, pero que no están amparados en ningún tipo de sistema, ni de seguridad laboral, no solo en bioseguridad, sino tampoco en ninguna condición de amparo para el largo plazo. Entonces también hay una dimensión social atravesada muy fuerte con el tema de logística y de carga que ha quedado muy en evidencia en la pandemia. Luego, las perspectivas para la recuperación, pues evidentemente lo que va a tener que pasar es vamos a tener que reforzar este proceso de la ciudad de la movilidad sostenible y la ciudad de lugares, es decir, planificar ya no solo el transporte como tal, sino planificar la ciudad de manera distinta, planificar estas microcélulas para que la gente deje de aglomerarse en grandes puntos, sino que la vida sea como más comunitaria y no haya este proceso de aglomeración que puede ser un foco de contagio. Y para eso lo que vamos a tener que experimentar es que ahora van a ser los servicios los que se movilicen y no las personas. Entonces cambiamos la escala de planificación, porque lo que vamos a tener que hacer entonces ahora es subdividir y dispersar. Y digo vamos, y eso lo va a tener que hacer las autoridades locales que planifican la ciudad, pero también las empresas. Es decir, ya no va a ser la lógica de yo me pongo un solo local gigantesco, porque eso ya no va a poder ser. Entonces, lo que vamos a tener que experimentar es que lo que hubieran sido locales grandes, o los malls, o los shoppings, como les dicen, o equipamientos urbanos masivos, vamos a tener que ver una planificación que ahora lo que hace es buscar dispersarlo a lo largo del territorio.
Pero eso, a su vez, obviamente tiene posibilidades muy interesantes desde el sector movilidad y transporte, porque eso es lo que va a habilitar el uso de la movilidad activa como un medio diario de transporte, y además también posibilidades muy interesantes para la micromovilidad eléctrica, movilidad de personas y logística de última milla en este nuevo esquema. Luego está también el tema de los sistemas verdes urbanos, es decir, una vez más también vamos a tener que dejar de pensar en grandes parques metropolitanos y grandes parques protectores. Bueno, si ya están, evidentemente no vamos a hacer nada al respecto, pero también la necesidad de dispersar el sistema verde urbano al interior de las ciudades por la misma razón de calidad de aire, de ruido, y ahí también otra vez entramos en todas las posibilidades que eso permite para calidad de vida, para movilidad sostenible y para movilidad eléctrica. Y pensar entonces en estos nuevos sistemas urbanos como soluciones basadas en la naturaleza para resolver problemas que hasta ahora el sector transporte y movilidad le generaba a la ciudad, como ruido, congestión y el tema de la calidad de aire. Lo mismo con el transporte público, es decir, ya no vamos a tener que ver rutas troncales gigantescas, larguísimas, que atraviesan toda la ciudad. Seguramente algunos grandes ejes longitudinales que en las ciudades en las que haya un sistema de transporte masivo tipo BRT o tipo metro, ese será el gran eje troncal, pero luego la lógica como de microcircuitos alimentadores que van a tener que pasar por estas comunidades o estas células planificadas. Y obviamente es en ese cambio de lógica de la ruta donde vamos a tener que pensar o vamos a tener la oportunidad de aplicar nuevos modelos de negocio y también nuevas unidades de vehículos, que pueden ser buses eléctricos o microbuses eléctricos, por ejemplo. Y entonces, y luego cosas un poco más globales, como por ejemplo el pensar en la reducción de la movilidad también viene por condiciones de teletrabajo, accesibilidad a amenidades urbanas que estén dispersas para que la gente pueda ir en distancias caminables. En transporte público vamos a necesitar un programa de reactivación muy fuerte en temas de liquidez para propiciar el mantenimiento de empleo de los que operan transporte público, evidentemente un ajuste de rutas, de frecuencias, ¿ya? Y, por supuesto, garantizar la cobertura, ¿no? Y en la movilidad activa o en los modos no motorizados, estas cosas que han surgido espontáneamente, pues obviamente, digamos, el gran reto va a ser cómo las fijamos como una nueva normalidad, y eso viene muy, muy ajustado a regulación, provisión de infraestructura suficiente y evidentemente las condiciones para la coexistencia de los distintos modos en el tiempo. Y ya cosas más transversales todavía, por ejemplo, el tema de planificación urbana inteligente, que va a tener que venir asociado a cómo se construyen los edificios y cómo eso habilita condiciones que permiten protegernos del contagio. Y en cuanto a transporte de carga, otra cosa que también ha quedado muy en evidencia es la necesidad de planificar cadenas de valor muy flexibles, es decir, que las cadenas de suministro no dependan de un solo esquema y de un solo servicio o proveedor, sino que tengan la posibilidad de actuar de manera contingente ante cambios de circunstancias, que es lo que hemos visto en este caso, ¿no? Y mucho también va a venir asociado a cómo esa flexibilidad no pone en riesgo la formalidad de los servicios y las condiciones laborales de quienes operan las unidades de transporte de carga. Es un poco para resumir las perspectivas del sector. He dicho bastantes cosas, bastante variopintas, pero creo que eso va a dar mucho para que discutan los grupos y esa es un poco la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. No me dejaste tocar mi linda campana tibetana que yo quería tocar, pero estuviste en 19 minutos justo, así es que muchas gracias por la disciplina. Muchas gracias, Carolina, también por introducir esta presentación. Creo que es un excelente conjunto de información, de miradas, de enfoques para lo que estamos haciendo acá. Y digo, no solo hoy día, sino en la serie de eventos que vamos a estar realizando. Personalmente me encanta que tengamos una mirada integral al fenómeno del transporte, ¿no? Y que no nos concentramos solamente por ejemplo, en transporte público o en el medio de transporte público, sino que efectivamente estamos mirando la ciudad, ¿no? Con todas las complejidades que eso tiene. Así que muchas gracias. Les destaco lo que están viendo en pantalla. Todas las sesiones, presentaciones, recursos adicionales los pueden encontrar y los podrán encontrar en el sitio web del evento. Así es que tranquilos si estaban preocupados por eso. Bueno,
Vamos a estar volviendo de los grupos. Veo que van volviendo las personas. Vamos a esperar unos segundos, un minuto ahí para ver cómo van volviendo las personas a este salón principal. Y ahí veo que se están sumando la mayoría de las personas de vuelta. Muchas gracias por el trabajo en grupo. Muchas gracias por estar acá de vuelta. Sabemos que no siempre el tiempo es suficiente y en realidad en general el tiempo se nos hace muy corto. Les pido si pueden apagar sus cámaras mejor y cerrar sus micrófonos. Podemos apagarlos nosotros también directamente para no tener problemas con el ancho de banda. Entonces les pido eso, si pueden apagar sus cámaras nomás. Y vamos a ir a un muy breve plenario antes de cerrar la sesión de hoy. Primero les comento que lamentablemente hemos tenido algún tipo de intervención o de hackeo y van a ver seguramente en la ventana del chat algunos mensajes no muy agradables. Les pido disculpas por eso, pero es un imprevisto, es algo un riesgo al que parece que estamos sometidos todos con este tipo de reuniones. Pero entonces les pido que si podemos obviar esta situación y seguir en el trabajo que veníamos haciendo. ¿Y cuál es la idea en estos pocos minutos que nos quedan? La idea es que si pueden volver a slido.com, ojo que también nos han hackeado algo de slido.com, vamos a intentar ver si funciona. Entonces, si vuelven a slido.com con el código SEC4 o SEG4, se van a encontrar con... Perdón que te interrumpa, es Dale, que dale. también le cambió el código, no se actualizó todavía la diapositiva, pero es SEC4 con una B grande al final. ¿Con una B de dedo? B de burro. Ah, B de burro, muy bien. Entonces, repito la instrucción. Entren a slido.com con el código SEG de gato 4B de burro, ya que lo ocupó Aida, SEC4B, muy bien, muchas gracias por reaccionar tan rápido. Entren ahí y van a ver entonces que tienen una pregunta o una indicación que es si pueden destacar en una frase el tema que más que les llamó profundamente la atención o el tema que sintieron que estuvo ausente, tanto o en la discusión de grupo o en las presentaciones previas que tuvimos de Carolina y Lorena. Entonces, si pueden hacer eso, escribirlo en Slido o Slido, lo vamos a poder tener acá en pantalla. Si es que tenemos algún problema de hackeo, vamos a tener que cerrar esa opción, pero lo vamos a intentar. Entonces, les pido si pueden ir a slido.com con ese código SEC4B y nos cuentan ahí, escriben brevemente un tema que les llamó profundamente la atención o que notaron que está ausente. Mientras tanto, yo les cuento que tenemos 250 personas conectadas y entonces estamos en esta parte ya de cierre. No sé si, Aida, si nos puedes decir si está funcionando Slido. Cuéntanos, por favor. Perdón, Hernán, no Aida, escuché lo no que sé me si nos estás preguntaste. hablando. No. No, te preguntaba si está funcionando Slido, si puedes ver si está funcionando Slido. Sí, yo lo estoy viendo en mi pantalla. Ah, está funcionando, perfecto. Es que en la pantalla de Zoom tenemos la pantalla estática. Muy bien. Entonces, vamos a ver, y ojo que ustedes, y creo que ya varios lo aprendieron, pueden darle un like a alguno de los temas que están siendo destacados en este minuto. Si se fijan, entonces, si no quieren escribir directamente o no necesitan escribir, porque ya el tema que ustedes quieren destacar está en pantalla, pueden simplemente darle un like en la pantalla de Slido, en su navegador, le pueden dar un like y lo van a destacar entonces ese tema en lo que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla. Y lo que estamos viendo en pantalla entonces dice crecimiento urbano desproporcionado, sin planificación, la necesidad de economía circular, ¿no? Y quizás el contraste con la economía actual, supongo que ese es el énfasis. Hablan de la educación,
en uso de transportes alternativos. La biodiversidad dice después algo ausente. Y les reitero la invitación a escribir temas ahí en slido.com con el código SEC4B, mientras estamos entonces esperando si hay más intervenciones. Y mientras tanto le diría, le recordaría a Carolina y a Lorena que les vamos a pedir un mensaje final. Les pido comprensión a todos y disculpas que no vamos a abrir el micrófono en este caso, en parte porque tuvimos un problema de hackeo y no queremos arriesgarnos a tener inconvenientes para todos en este minuto, pero sí estamos entonces atentos a los temas, preguntas que ustedes quieran destacar en la pantalla, en slido.com. Les estamos ahí mostrando en la ventana del chat que los videos y materiales están todos en el sitio web del evento. Bueno, sin más, yo te pediría, Carolina, si quieres decir algo, Lorena, si quieres partir tú, Carolina, puedes abrir tu micrófono y tu cámara y darnos Buenísimo. unas últimas palabras. Gracias, Hernán. Bueno, con esto se me escucha bien, ¿no? Se te escucha bien, perfecto. Bueno, yo quería por ahí resaltar un poco algunos temas que hablaba un poco Lorena, pero también agregar un poquito una perspectiva distinta. Es la importancia del tema de la planificación y la planificación urbana. Ella mencionaba también ella mencionaba el tema de la planificación, por ejemplo, de las cadenas de supply chain y de las cadenas de producción, que están muy ligadas al tema del transporte de cargas. Creo que aquí lo que me parece que hay que resaltar es la importancia de cómo el transporte está interrelacionado con un montón de actividades y con un montón de aspectos de nuestra vida y del desarrollo de nuestras economías. Digamos, no se puede pensar el transporte de manera aislada porque de por sí el transporte es esto siempre lo digo y lo tomo de unos mentores míos, pero básicamente el transporte es una demanda derivada de las actividades que nosotros llevamos, ¿no? O sea, existe una necesidad de servicios de transporte porque tenemos necesidades de trasladarnos, porque tenemos necesidades de trasladar bienes, porque necesitamos conectar distintas partes de comunidades, distintas partes de nuestros países y distintas regiones del mundo. Entonces, esa necesidad de ese flujo de personas y de bienes alrededor de estos espacios geográficos es lo que motiva que existan servicios de transporte que tienen sus estructuras, sus modelos de operación, sus modelos de gobernanza. Entonces, creo que algo muy importante para poder realmente enfocar la acción climática hacia una recuperación verde de la pandemia y hacia el desarrollo sostenible de nuestros países y de nuestras ciudades, es necesario que salgamos un poquito de la mirada sectorial y empecemos a mirar con este lente de la integralidad y la interrelación de todos estos sectores, ¿no? Es decir, no se puede pensar los sistemas de provisión de bienes sin pensar en el sector productivo y sin pensar que además el sector de transporte da muchas oportunidades de trabajo, es decir, hay mucha gente empleada en el sector de transporte y hay muchos negocios que son de transporte o que son dadores de carga o que requieren la movilización de las personas y demás. Hoy, por ejemplo, en nuestra región el tema del turismo está 100% frenado y la cantidad de empresas que se dedicaban desde charters, aerolíneas, que hoy se están viendo amenazadas de no poder seguir subsistiendo, ¿no? Y por el otro lado, digo, sistemas como el tema de la energía, ¿no? Hablamos mucho de la electromovilidad y no podemos dejar de pensar en que si no empezamos a limpiar o seguimos sosteniendo la descarbonización de la matriz energética, migrar hacia la electromovilidad tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque simplemente estamos cambiando el lugar de consumo de la misma energía no limpia. Así que
creo que el tema territorial que mencionaba Lorena es súper importante y bueno, yo soy del palo del urbanismo, así que eso me parece una mirada súper interesante. Muchas gracias, Carolina. Lorena, si quieres, no sé si quieres prender tu micrófono, tu cámara y compartir últimas palabras con nosotros. Sí, de acuerdísimo con todo lo que dice Carolina, y pues simplemente también reforzar, y lo decíamos en el grupo en el que estuve en la discusión, la importancia de que una transición como estas requiere una acción multinivel, multisector y multiactor. Entonces, y que muchos de los riesgos y amenazas vienen de esa falta de articulación. Pero al mismo tiempo, porque a veces esto suena como muy intimidante y a veces también hasta desesperanzador, porque uno dice, ¿cuándo vamos a lograr tanta articulación? Yo lo que sí quisiera dejar como mensaje final es que no perdamos la energía y no perdamos el ímpetu, porque también empezar con cosas chicas es muy potente. Entonces, aunque no, o sea, no tiene que estar como todo súper planeado desde todo lado para que podamos arrancar, sino que creo que eso, por ejemplo, los pilotos son ejemplos muy potentes que pueden ayudar a cambiar la cultura ciudadana, que pueden dejar un efecto de demostración y que pueden ir abriendo el camino poco a poco y haciendo que esos actores se vayan uniendo a los procesos y que vayamos pudiendo tener estas articulaciones que se requieren. Y completamente de acuerdo que el transporte está atravesado con un montón de otros sectores, con un montón de dimensiones sociales, urbanísticas, que tienen que ser consideradas para que podamos hacer esta transición. Nada más eso. Excelente. Muchísimas gracias, Lorena, Carolina. Gracias también a todos ustedes por el trabajo en grupos. De verdad esperamos que haya sido útil, que haya sido una experiencia interesante juntarse ahí con 6, 7, 8 personas de otros países, de otras realidades y conversar sobre estos temas. Solo les quiero decir que su trabajo no fue para nada en vano, y si nos enviaron la ficha de trabajo que les compartimos, nosotros la estamos procesando, de hecho, esta tarde, toda esa información junto con la información que colectamos ayer, y mañana viernes en el evento final vamos a estar dando un breve resumen de toda esa información que ustedes nos han entregado de vuelta a nosotros. Así que muchas gracias por eso. Quería pedirle a Catherine si nos puede mostrar la lámina del evento de mañana, de lo que vamos a estar haciendo ya mañana. Y solo mientras tanto les voy recordando que mañana tenemos 2 segmentos y 2 segmentos de trabajo en los mismos horarios que hemos tenido hoy día, y vamos a ocupar conexiones que son distintas, los links son distintos para cada uno de los segmentos. Toda esta información la pueden ver en el sitio web del evento. Mañana partimos con el segmento 5, que se llama NDC LAC, una nueva herramienta sobre avances en las NDC en la región. Recuerden que este concepto de NDC es el concepto que surge del Acuerdo de París, la herramienta que surge del Acuerdo de París, y esta herramienta que vamos a lanzar mañana es un sitio web donde van a poder acceder a toda la información de los países de la región de América Latina y el Caribe sobre lo que están haciendo en términos de NDC. Y luego en el segmento 6 vamos a tener una conversación de alto nivel con viceministros, con el champion de Chile de la COP25, Gonzalo Muñoz, con una mujer representante de jóvenes de la región también, sobre prioridades actuales de la acción climática en la región. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo mañana. Con eso vamos a estar cerrando esta serie de actividades de este hito de lanzamiento que ha ocurrido desde el miércoles hasta el viernes, y vamos a seguir en una serie de actividades que vamos a estar comunicando hasta diciembre próximo. Solo quiero darle las gracias al equipo que ha estado trabajando en esto. Hemos tenido a Catherine encargada de la pantalla, de la ventana de chat, a Aida Figari encargada de Slido y las herramientas que estamos ocupando acá, a Thalía encargada de todo el streaming que estamos haciendo en Facebook y en otros sitios de organizaciones que nos están colaborando, a Alejandra, que ha estado encargada de todo el Zoom y también del manejo del chat, a Maite, encargada de todas las comunicaciones. En fin, el equipo es mayor todavía, pero les damos las gracias a todas y a todos por el trabajo hoy día. Esperamos que esta hora y media sobre el tema de transporte haya sido útil para todos. Muchas gracias, y entonces
y los invitamos y las invitamos cordialmente para también mañana sumarse a las actividades que vamos a estar realizando. Que tengan una buena tarde. Gracias.